Buenas noches, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta quinta conferencias ministeriales, el cual va a estar compartiendo en este tiempo nuestro hermano doctor Daniel Steffen. Y en este tiempo vamos a orar para poder recibir la palabra de Dios. Querido Padre, damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú has bendecido, por esta oportunidad de ser enriquecidos con tu palabra, Señor. Que tú seas bendiciendo este tiempo y a todos los hermanos que estamos aquí, Señor, reunidos, de poder aprender tu palabra también. Asimismo, bendice a los que hoy nos están viendo por estos medios, Señor. En tus manos encomendamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos una vez más el gran privilegio de contar con nuestro hermano doctor Daniel Steffen, quien nos estará compartiendo este tiempo de exposición de la palabra de Dios, un distinguido maestro dedicado a la enseñanza. Puede pasar adelante, mi hermano. Gracias a maestros como Daniel, con su contribución ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias, mi hermano, este es su tiempo. Muchas gracias. Vamos a seguir hoy con enseñanzas o lectura ahora del Colosenses capítulo 2. Por eso les invito a buscar en Biblias sus aparatos o como ustedes quieren ver, pero vamos a comenzar en el capítulo 2 y prudente aprovechar y apreciar que en el mero versículo 6 hay el ánimo de parte del apóstol Pablo de caminar según la misma manera en que recibimos la salvación en Jesucristo. La manera en que recibimos Jesucristo, Pablo nos anima a nosotros a caminar. Por eso en el resto de todo el capítulo será realmente la pregunta: ¿cómo caminar correctamente en Cristo? Especialmente en el contexto de mucho engaño, de mucha falsa influencias que nos rodean a nosotros. Es el centro del mensaje del segundo capítulo de Colosenses. Ahora, los expertos que observan personas nos dicen que es posible conocer mucho acerca de las personalidades de las personas por medio de su manera de caminar. Por eso yo hice el favor de ustedes en cuanto a las maneras de caminar que muestran diferentes personalidades. A ver, bien rápido aquí. Aquí tenemos el ejecutivo. Entonces se nota la manera en que el hombre camina, pero con mucha confianza y a veces bastante rápido también. Aquí tenemos la política, allá entonces con mucho más confianza a dominar todo el mundo. Aquí tenemos, por supuesto, el preocupado, que sobre él cae todas las preocupaciones de todo el mundo. Y esto me gusta mucho. Entonces aquí tenemos la relajada, entonces que no tiene ninguna preocupación en ninguna manera. Entonces ya está caminando así tranquila ella, escuchando su música. El expuesto, entonces el hombre que está con su pecho así arriba, entonces para demostrar entonces su superioridad sobre todos otros. Y la que me asusta más que todo, entonces la estampadora. Entonces, tenemos que evitar estar en el camino de ella, entonces que no nos destruya entonces ella. Ahora, el punto
mayor importancia aquí. Por fin la multitarea. Me olvidé a él. Entonces ustedes entienden el hombre que siempre tiene muchas tareas de hacer. Entonces tiene todo, incluso está trabajando en muchos asuntos a la misma vez. Ahora, el punto que Pablo quiere enseñarnos es realmente cómo es importante caminar según la misma manera que recibimos a Jesucristo. Ahora, para comenzar, vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 6. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en Laodicea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que en esto sean alentados por sus corazones unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie les engañe con razonamiento persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y establecida de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Vamos a tomar un momento, entonces, una vez más, me impresiona tanto que Pablo expresa sus deseos, sus oraciones en su ministerio a personas que nunca conoció. Simplemente él quería animar a ellos, pero con palabras de bastante ánimo por ellos. Por eso vamos a seguir el ejemplo de Pablo una vez más o empezar con una palabra de oración, a prepararnos nuestros corazones y mentes a recibir lo que podemos encontrar aquí en este segundo capítulo de Colosenses. Padre, gracias por el ejemplo de Pablo, por su ánimo a nosotros y a otros más a lo largo de tantos siglos. Oramos que tengamos esta plenitud de Cristo en nuestras mentes y corazones. Estamos como el primer siglo también rodeados nosotros con tanta falsa enseñanza y engaños, y como tus ministros y siervos aquí en la tierra queremos prepararnos bien para enseñar a otros y estemos siempre fortalecidos en tu palabra para ayudar a otros a tener entonces buena enseñanza con el fin de evitar los engaños que nos rodean a nosotros. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Ahora, bien simple, después del versículo 6, en que Él nos anima a caminar en cierta manera, especialmente el contexto de lo que Él escribe en el versículo 4. En el versículo 4 hay realmente el ánimo, exhortación de evitar
lo que él llama razonamientos persuasivos, palabras persuasivas. Porque como nunca antes en la historia de la iglesia, muchos cristianos entonces muy persuadidos, podemos decir, de tantas mensajes, a veces mensajes que son realmente engañosos. Tenemos que entender que que muchos que están en nuestras iglesias escuchan mucho más en YouTube y estas prédicas que nos escuchan a nosotros en la iglesia con los propios pastores y los mensajes que salen en las páginas web, en YouTube, son con frecuencia mensajes bastante engañosos. A veces es simplemente para pedir muchas donaciones, aprovechar económicamente de la gente. A veces son mensajes de mucho legalismo, de pensar que hay mucho más reglamentos. Ataquen a otros cristianos por su manera de vivir para convencer audiencias que tienen que quitar mucho de sus libertades que tienen en Cristo. Además, por eso es importante caminar correctamente en maneras que para evitar tantos falsos enseñanzas. El versículo 7 comienza con estas maneras de caminar. En total, en el resto del capítulo 2, tenemos 4 de estas maneras de caminar. Hay en total 4. En primer lugar, versículo 7, Pablo menciona esta primera manera de caminar. Versículo 7. Cuando en nuestro texto, versículo 7, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. En otras palabras, él usa imagen de árboles altos, fuertes, con troncos gruesos. Con mucha frecuencia tenemos la ilustración o imagen de árboles fuertes en contraste con árboles débiles. Un árbol fuerte tiene buenas raíces muy profundas en la tierra. Y la única manera en que las raíces tienen la habilidad de alimentar bien y formar árboles fuertes es que tiene buenos alimentos, agua, buena tierra. Y esta ilustración se repite mucho en diferentes pasajes de la Biblia para ayudarnos a saber para ser bien arraigados nosotros es sumamente importante una conexión con la palabra de Dios. El Espíritu Santo mismo que nos ayuda a entender mucha buen conocimiento, alimentación, buen fuente de bastante agua viva entonces nosotros, porque el cristiano bien establecido, edificado en la palabra de Dios, en la buena enseñanza, tiene el resultado de ser un árbol fuerte, alto, grueso,
y no importa el viento, tormenta, influencias negativas, falsa enseñanza, tales árboles fuertes, con tronco grueso, verde, fuerte, soporta bien, se mantiene fuertemente contra cualquier mala influencia posible contra. Pero los árboles débiles, frágiles, sin buenos alimentos, con poco fuerza, árboles no sólidos, son los que fácilmente siguen cualquier ola de nuevas ideas que viene con los ataques y tormentas e influencias. Son los árboles que se caen fácilmente. Es la ilustración. El mismo versículo 7 tenemos esta segunda manera de caminar. El versículo 7 termina con esta segunda manera, porque al final del versículo 7 tenemos la frase rebosando de gratitud. Rebosando de gratitud. Sugiero que los cristianos que tienen mucho amargura, resentidos, que caminan con cara fea, enojados, molestos, que no controlan su emoción, son los que son fácilmente más engañados. Cuando por cualquier dificultades, por desastres que ocurren en nuestras vidas, como nuestra reacción es enojo, resentidos, amargos, es una emoción que fácilmente resulta en engaño, en seguir y buscar otras soluciones y influencias espirituales. Pero cuando podemos apreciar y aprender la actitud de gratitud, no importa lo que pase en la vida, eso nos ayuda bien para soportar dificultades que hay en la vida. Aprecio mucho la rana René. No puedo, con mi garganta tan mala, no sé qué puedo ya repetir como él habla. Quiero agradecer. Entonces está bien, más o menos así. Entonces la rana René. A mis pies por apoyarme en todo momento, a mis brazos por estar siempre a mi lado, y cómo olvidar mis dedos, que siempre puedo contar con ellos. Pues yo tengo 10, y si quito mis zapatos, 10 más. Entonces, dedos con que yo puedo contar también. Hace varios años, en una meditación que hice sobre Lamentaciones 3:22, escribí esta lección. La lección era para mí, porque estaba en un momento difícil y yo mismo escribí: todos los días tengo la elección de o quejarme de la maldad de los seres humanos, o por otro lado gozarme de la bondad de Dios. Aprendo poco a poco a hacer la mejor elección, porque Lamentaciones 3:22 se lea: bueno es Jehová los que en él esperen, el alma que le busca.
Es porque es algo que escribí en un momento difícil. Ni recuerdo el conflicto, pero cuando estamos en un mundo de tantos conflictos, guerra, maldad, muerto, mucha gente que sufre, víctimas de personas muy malas, inocentes, víctimas, niños pequeños que están muriendo. Tenemos que hacer una elección. Hasta que cuando nosotros mismos sufrimos víctimas de ataques de otros, y tal cosa ocurre en esta vida con frecuencia, tenemos que hacer una elección o escoger a apreciar siempre la bondad de Dios, que Dios siempre es bueno y bueno es siempre Dios, o gozarnos en la bondad de Dios, o seguir en quejarnos, a tener entonces amargura, a simplemente seguir en una actitud de tristeza, amargura, de queja. Tenemos siempre cada día la elección, y Pablo nos invita a escoger el camino de gratitud. Por eso en solamente un solo versículo ya hemos logrado ver dos maneras de caminar que nos ayuda a mantenernos bien fiel y evitar falsas influencias que nos rodean. Arraigado, agradecido, y la tercera manera de caminar abarca un párrafo un poco más grande, porque Pablo también quiere animarnos a caminar bien avisados. El camino de lo que yo llamo avisado. Y ahora estamos en un párrafo comenzando con el versículo 8 y adelante, porque Pablo va a comenzar a dar varias verdades, enseñanzas que son muy importantes, enseñanzas que él quería dar a los colosenses en cómo evitar ciertas falsas enseñanzas que estaban llegando allá. Versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Voy a dar entonces poco a poco en estos versículos, al final entonces 4 avisos. Es que hay 4 maneras de caminar, ahora hay 4 avisos que Pablo da en estos versículos 8 a 15. Entonces, en primer lugar, este pequeño versículos 8 a 10, él afirma lo que es más importante aquí, es que el Dios hombre nos hace a nosotros completos. ¿Podemos ver el versículo? Estaba en el versículo 8, ahora versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad.
Estoy convencido que la fuente mayor del engaño en Colosas tenía una fuente judía que negó la divinidad de Jesús como Mesías. Y que lo que las influencias querían convencer a los cristianos es que había la necesidad de una obediencia a la ley de Moisés para mayor madurez cristiana. Para mí era el trasfondo histórico aquí. En otras palabras, ellos querían convencer a los cristianos gentiles que no eran completos en Cristo. Necesitaban algo más. Algo que ocurre hasta la fecha de hoy. Tenemos mucha falta de la iglesia que quiere convencer a nuestros miembros de la iglesia que todavía no han llegado a madurez cristiana o no han llegado todavía a la profundidad posible y los nuevos movimientos, la nueva enseñanza puede hacernos completos. Tenemos que enseñar a nuestros que en Cristo ya somos completos. Ya tenemos todo necesario para la madurez cristiana. Cuando yo recibí a Jesucristo, Cristo mismo me hizo renacer y puso el Espíritu Santo en mi corazón, a pesar que yo era un joven de solamente 15 años, ya 68. Pero cuando yo tenía 15 años, cuando yo recibí a Cristo, yo era cristiano completo. Totalmente completo, con el Espíritu Santo en mi corazón, transformándome. Pues, por supuesto, necesitaba algo de madurez cristiana más y más, pero yo no necesitaba otra experiencia espiritual. El Espíritu Santo ya entró mi vida y mi corazón. El Dios hombre nos hace completos. No hay necesidad de buscar algo mayor, algo más profundo o otras experiencias espirituales a rendirnos de nuevas enseñanzas que no son bíblicas. Bueno, 4 verdades o 4 avisos y bien rápido. El segundo aviso son los versículos 11 a 13 cuando Pablo menciona que ya no hay necesidad de circuncisión, porque el versículo 11 él menciona a los gentiles cristianos. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Para mí, en leer Pablo, a veces él menciona bautismo en agua, literal, el acto o el acto público, pero a veces él habla del bautismo en la manera totalmente espiritual, que ocurre por fe cuando una persona recibe la regeneración en Cristo. El bautismo en agua es solamente una ilustración o un acto público que muestra lo que pasa de verdad en el corazón de la persona que recibe a Jesucristo por fe.
su antigua manera de vivir se muere, la condenación de sus pecados ya borrada, y recibe espiritualmente una nueva vida, una resurrección, y en Romanos 8 la identificación completa con Cristo en lenguaje totalmente espiritual. Es lo que tenemos aquí también. Por eso el bautismo espiritual es la muerte de pecado y la vida eterna. Estos colosenses no tenían ninguna necesidad de recibir una circuncisión judía, porque a ellos no les servían nada circuncisiones o conformarse a judaísmo, que querían convencer a ellos que no estaban completos. Tenemos todo perdón, vida eterna en conocer a Jesucristo. Bueno, el tercer aviso está, ya están todos. El tercer aviso, versículo 14, la ley se clavó en la cruz. Muy interesante este versículo 14, porque no solamente la cruz significó el perdón de pecados, sino más. Versículo 14, él afirma: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos con nosotros, que nos era adverso, y la ha quitado en medio, clavando en la cruz. La ley de Moisés también llegó a su fin. Para los gentiles cristianos, según el apóstol Pablo, la ley se clavó también en la cruz. Muy explícito Pablo quería decir que ellos ya no estaban bajo la ley de Moisés. No era razón volver al Antiguo Testamento para conformarme a mi vida a los reglamentos que hasta los judíos tenían problemas en obedecer. La ley se clavó a la cruz. El versículo 14, el cuarto aviso, los demonios son derrotados. En el versículo 15, donde se lea: y habiendo despojado a los poderes, autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Muy interesante cómo Pablo pudo declarar que tantas malas influencias, tantos malos peligros terminaron en la muerte de Jesucristo para darnos no solamente vida eterna, sino libertad, además de la ley de los demonios. Otra vez, influencia judía en aquel entonces es que ellos tenían, los judíos, mucho miedo y temor de demonios. Hicieron cualquier cosa a protegerse a ellos mismos de la actividad demoníaca. Como aquí en Guatemala, entonces, ¿cómo queremos protegernos en el campo de la Llorona? Entonces, que puede atacarnos en la noche. Hay miedos y temores, hacemos cualquier cosa. Y ellos también, incluso muchos amuletos así, ellos llevaron obsequios de protección contra actividad demoníaca. Interesante, encontramos en casas de los judíos del primer siglo jarras con boca baja, entonces y dentro de las jarras había nombres de los más poderosos ángeles y personajes del Antiguo Testamento, como Salomón, Moisés, Miguel, los nombres de los más poderosos ángeles, porque ellos querían
atrapar los demonios dentro de las jarras. Entonces ellos pensaron en poner jarra encima del demonio y los nombres de los poderosos ángeles alrededor. Los demonios ya no tenían habilidad de escaparse de estas jarras, entonces boca baja, sí. Muchas supersticiones, muchos miedos y temores. Pablo afirma que en Jesucristo es suficiente. Los demonios no tienen acceso a nosotros más porque somos protegidos. Los demonios totalmente derrotados. 4 avisos. Ahora, una cuarta manera de caminar al final de este capítulo, y en una manera un poquito rápida, tengo que terminar entonces ver bastantes versículos, pero es bastante simple. Es simplemente que el cuarto camino, cuarta manera de caminar es apartado de reglas estrictas. Si podemos ver algunos ejemplos en los últimos versículos de tipo de legalismo, de reglamentos, de que los colosenses estaban libres, tenían libertad de tantos reglamentos. Versículo 16, Pablo menciona reglamentos que tienen que ver con comida, bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entienden ustedes el gran debate, a veces hay las influencias y la crítica contra nosotros los evangélicos porque nosotros adoramos el día equivocado. Debemos estar día sábado, porque sábado es el día de reposo. Sábado debe ser ese día y hay un movimiento fuerte entre las iglesias evangélicas, especialmente, mucho más en México que en Sudamérica también. Nuevas iglesias evangélicas que funcionan totalmente como sinagogas evangélicas, con cualquier entonces variedad de mucho legalismo, obediencia a la ley de Moisés, exactamente lo que tenemos aquí. Y más adelante, en el mismo, al final aquí, versículo 18, nadie lo defraude de su premio, adelantándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, pasándose de las visiones que han visto, envanecido, sin causa de muerte carnal. Ahora, estoy totalmente convencido, no tengo tiempo de explicar todos los fondos aquí, pero adoración de los ángeles tiene que ver cómo los ángeles adoraron a Dios. Ellos no adoraron ángeles. Los judíos eran muy impresionados en cómo los ángeles adoraron a Dios para seguir el ejemplo de los ángeles. Así es lo que encontramos en la literatura judía. Entonces, estoy convencido aquí que de eso debemos entender, que hay influencias en cuanto a seguir el ejemplo de los ángeles que adoraron a Dios. Y termina aquí, versículo 21, no manipules, no gustes, no toques. Versículo 23 al final, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Realmente la influencia aquí
era ascetismo, que es que negar el cuerpo sus necesidades para un trato severo del cuerpo. Estoy tan gozoso y agradecido que yo no tengo que preocuparme de lo que yo como. Yo puedo recibir, yo viajo a muchas partes de América Latina y me sirven cualquier comida. No tengo que preguntar de cuál animalito era la carne o cuál insecto o gusano. Yo puedo, tengo libertad a comer. Yo sé que hay personas que ponen de dieta por razones de salud o bajar el peso. Pero bueno, para mí buena dieta es equilibrada, entonces es tener una dona en cada mano. Entonces, es buen ejercicio también. Así con mis dos donas, entonces una dona en cada mano. Entonces, sí, bueno, si pedimos demasiado, siempre podemos pedir también una Coca-Cola Light, entonces al mismo tiempo. El aviso de Pablo es no preocuparnos tanto de tanto legalismo que corre, porque nos lleva a esclavitud. Pablo quiere ayudarnos a gozar la libertad que tenemos en Cristo, en lugar de ponernos otra vez bajo la esclavitud de las convicciones tan estrictas de otros. En Navidad, por favor, estoy contento con mi árbol de Navidad. No voy a quitar mi árbol de Navidad simplemente por las acusaciones de tantos cristianos así, esclavos a su tanto diferente convicciones, tradiciones. Estoy contento en mi libertad con Cristo. Pablo nos avisa a nosotros bien que hay maneras de caminar con gozo y libertad en Cristo, arraigado, agradecido, avisado y por fin apartado de reglas estrictas al final del capítulo 2. Leímos mucho, estudiamos muchos versículos. Estoy muy agradecido por su tiempo también. Mañana voy a seguir no voy a repetir nada, mañana Colosenses 3. Están bienvenidos si quieren volver mañana, pero Colosenses capítulo 3, que vamos a estudiar, y voy a dejar en sus propios estudios el 4º capítulo. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta linda semana que era posible recibir mucho ánimo de parte de tu palabra, a fortalecernos, animarnos. Queremos seguir siempre en tus pasos, Jesucristo. Es mi gran oración que por poder de tu Santo Espíritu, por la enseñanza sana y sólida de tu santa palabra, que este lugar siga en ser el lugar de mayor formación de tus siervos, pastores, líderes, ministros, que vayan a seguir en multiplicar tu iglesia hasta que tú vengas, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por su tiempo.
Hemos llegado a la parte final de estas conferencias. Gracias por acompañarnos durante esta exposición y durante toda esta semana que hemos tenido las conferencias ministeriales. Seguramente fue de gran edificación para cada uno de nosotros y les animamos a que el día de mañana también se puedan conectarse a esta misma hora de poder disfrutar de una conferencia más que tendremos. Así que estén pendientes de las redes sociales y muchas gracias.